Gracias por estar aquí y gracias por invertir este tiempo en ti. Hoy queremos hablarte de cómo puedes hacer para pasar de la reactividad a la proactividad emocional. Muchas veces nos encontramos en situaciones que nos llevan a reaccionar y cuando ya hemos reaccionado, hacemos esa autorreflexión y decimos, bueno, ¿por qué hice esto? Esto no me llevó a la solución o simplemente hice ese apaga incendios. Cuando reaccionamos ante estas situaciones, nos estamos dejando llevar por la emoción que tenemos en el momento y no pensamos realmente en el fondo de la situación o qué fue lo que nos ocasionó el tener este tipo de comportamiento. Por eso es muy importante que aprendamos a identificar nuestras emociones. La palabra emoción es ese sentimiento producido por un hecho, un recuerdo, una idea que impacta el estado de ánimo de una persona. Somos nosotros quienes elegimos, cada uno de nosotros elige cómo sentirse en las situaciones que está experimentando, cómo sentirse y cómo responder ante este tipo de situaciones. Esas emociones vienen precedidas de un pensamiento. Normalmente son pensamientos que generan temor, miedo, estrés, angustia, incertidumbre, que me llevan a reaccionar ante una situación. Por eso es muy importante poder identificar de dónde vienen esos pensamientos que me generan esas emociones. Ante las situaciones que vivimos es muy importante identificar cómo nos estamos sintiendo, qué es lo que sentimos en ese momento y cuáles son esas ideas que nos llegan a nuestra mente ante la eventualidad o pensando o adelantándonos en lo que puede llegar a suceder o acordándonos de lo que ya pasó. Cuando aprendemos a identificar cómo nos estamos sintiendo en ese momento ante esa situación, podemos hacer conciencia de ese comportamiento que estamos teniendo, cuál es esa actitud que estoy teniendo justamente en ese momento que se está presentando esa situación adversa. La palabra reactividad significa la alteración o proviene cuando reaccionamos ante una situación es porque hemos tenido un cambio de conducta, de comportamiento o nos hemos alterado ante una situación adversa, bien sea porque sentimos que estamos perdiendo el control, porque tenemos incertidumbre de no saber qué puede estar pasando. Nos dejamos llevar por esa emoción y reaccionamos ante esa situación. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos permitiendo que todo lo exterior nos permee y nos lleve a una reacción. Por eso es muy importante tener ese autoconocimiento, tener ese autocontrol para poder manejar este tipo de emociones en el momento en que una situación nos llegue a generar un impacto. La palabra proactividad significa la capacidad que se tiene de tomar activamente el control y poder decidir qué hacer en cada momento, anticipándose a los acontecimientos que se puedan presentar. ¿Cuándo somos nosotros proactivos emocionalmente? Somos proactivos emocionalmente cuando superamos cualquier situación o reto que la vida misma nos está colocando, bien sea un reto personal, un reto laboral, un reto eh, a nivel de salud.
social, ¿sí? Tomamos nuestras propias decisiones y no nos dejamos permear por esa situación ni por terceros, sino que miramos realmente qué es lo que está pasando. La proactividad emocional es la capacidad de elegir cómo me siento yo ante esas experiencias de vida que estoy teniendo. Reconozco mis emociones, de dónde vienen, ¿sí? Cuáles son esos pensamientos que me están generando el llevarme a esa emoción y actuar de esa manera. Cuando aprendemos a ser proactivos emocionalmente, ¿qué desarrollamos? ¿Qué tenemos presente? Conocemos realmente nuestro interior. Sabemos cuáles son esas emociones que nos pueden llegar a dominar y aprendemos a manejarlas. Aprendemos a reconocerlas y a expresarlas de la mejor manera. Vivimos conscientemente, creamos esa conexión con nosotros mismos y no damos respuestas porque sí ante las situaciones, sino que nos tomamos ese espacio o ese segundo para poder respirar y tomar la mejor decisión, ir un paso más adelante. Actuamos intencionalmente. ¿Y qué es intencionalmente? Actuamos de una forma, actuamos desde el amor, actuamos de una forma consciente, pensando siempre en dar lo mejor, en tener la mejor intención ante ese tipo de situaciones. Activamos nuestra creatividad. Nuestra mente se vuelve muchísimo más flexible porque no nos estamos enfrascando ante una situación, sino que estamos abriendo nuestra mente para poder crear, para poder generar nuevas ideas que nos permitan salir de esa situación, no desde el afán, sino desde la conciencia y la presencia. Proponemos nuevas ideas, empezamos a adquirir el hábito de la disciplina, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos esa voluntad como tal para poder llevar a cabo esa actividad que necesitamos desarrollar. Empezamos a hacer, como estamos en esa conciencia, aplicamos todo lo que tiene que ver con el método ABC. ¿Cuál es ese método ABC? Y esto es transversal en todos los puntos como tal de nuestra vida. Y es que debemos de agradecer por esa situación, ese problema, eso que estamos viviendo, porque gracias a esa situación hemos aprendido y hemos podido darnos cuenta de qué es lo que podemos mejorar, qué es lo que podemos hacer, ¿sí? Cuando aprendemos a bendecir ese futuro, ya esa situación que va a venir, es cuando decimos, ok, vendrá siempre lo mejor y pasará siempre lo que corresponde. Y nos comprometemos con nuestro aquí y nuestro ahora. Cuando aprendemos a estar de forma presente, a vivir presentes en nuestro aquí y en nuestro ahora, estamos concentrados y conectados con nuestras actividades, con lo que estamos haciendo, tenemos claridad para dónde vamos, qué es lo que realmente queremos o estamos buscando. Estamos enfocados en esa meta, en ese objetivo, empezamos a crear esa conciencia y ese reconocimiento de esas emociones. Y es ahí donde actuamos, donde vamos a la acción y empezamos a ejercer todo tipo de actividad, a ejecutar todas esas ideas creativas que hemos tenido o esas propuestas que se han realizado. La proactividad te permite mantener el enfoque en lo que deseas conseguir. Cuando tú eres proactivo y más que todo emocionalmente, tienes esa proactividad emocional, siempre tienes claro cuál es tu enfoque, hacia dónde vas, cuál es esa meta como tal que tú tienes. Y no permites que te permeen todas esas
situaciones externas o esas personas con sus comportamientos, respuestas, actitudes que finalmente en algún momento pueden generar esa reacción en ti, ¿no? Tú tienes claro hacia dónde vas, qué es lo que vas a conseguir, cuáles son tus emociones y sigues en enfoque. ¿Qué características contempla una persona que vive en la reactividad emocional? Cuando vives emocionalmente de forma reactiva, lo que haces es estar apagando incendios, colocando pañitos de agua tibia ante las situaciones que se presentan. Culpas absolutamente a todo el mundo de lo que pasó, de la situación que te está impactando o afectando, mas no te responsabilizas. No haces conciencia de que eres tú quien con tus actos has ocasionado ese tipo de situaciones. La persona que vive en la reactividad emocional corrige las consecuencias. Cuando te digo coloca esos pañitos de agua tibia, ¿sí? Corrige solamente, mas no piensa realmente en qué es lo que voy a hacer para solucionar esa situación, ese problema y que no vuelva a pasar. Siempre está esperando que los demás generen ese cambio o los demás generen esas ideas para poder solucionar o dar respuesta ante esa eventualidad. Se queda sentado esperando a que le digan qué va a hacer, qué es lo que tiene que hacer, mas no genera esas ideas o propuestas que permitan ir más allá y poder solucionar esa situación que se está generando. O también se deja llevar por la corriente. Se deja llevar y llevar ante la situación, se deja llevar por las emociones, se deja llevar por el ambiente, mas no tiene su propio criterio ni responsabilidad de lo que es. Por eso es importante que antes que nada dejes de estar señalando a los demás, dejes de estar juzgando, responsabilizando, culpando a los demás y tome las llaves y el control de tus emociones. Responsabilízate de tus acciones. Sé tú mismo el dueño de tus emociones. Sé tú mismo el responsable de tu actuar. Comprende que siempre después de una causa viene un efecto. Si yo realizo o tengo acciones negativas, no puedo esperar tener efectos positivos. Me llegará, no sé, tendré que asumir esas consecuencias negativas. Así que toma el control y responsabilízate siempre de tus actos. ¿Cuáles son esas características de una persona proactiva emocionalmente? Una persona proactiva emocionalmente es consciente de quién es, reconoce sus habilidades y esos puntos que tiene por fortalecer. Recordemos que todos somos importantes. En la organización todos somos importantes, ninguno es esencial. Cada uno de nosotros tiene esos puntos a favor o esas habilidades que nos permiten dar ese plus o ese factor diferenciador en lo que hacemos o ese factor diferenciador en nuestro actuar, en nuestra forma de conectar con las personas, de comunicar, de realizar nuestras actividades. Como también tenemos muchísimos puntos por fortalecer y es importante identificarlos. No solamente quedarnos en la carencia o que nos hace falta o no lo tenemos, no, es importante identificar cuáles son esos puntos que tenemos para fortalecer y cada vez estar mejorando, cada vez ir afianzando esas habilidades que tenemos y poder también ir desarrollando unas nuevas habilidades. Recuerde que por naturaleza vienes con unas
habilidades innatas que forman parte de tu ADN, que están en ti, que es lo que te hace diferente, pero también todo eso que tienes para mejorar son habilidades que puedes desarrollar y te hacen convertir en una mejor persona, en un mejor ser humano, en un mejor compañero, empleado, jefe, en fin. Otra característica de una persona proactiva emocionalmente es que todos los problemas que ve, no los ve como problemas, sino como oportunidades. Comprende que todas esas situaciones que se presentan son situaciones que lo van a llevar a ser mejor, son situaciones que lo van a llevar a mejorar esa actividad que está realizando, mejorar ese proceso, mejorar como persona, como ser humano, ¿sí? Y no lo va a tener o lo va a llevar al aburrimiento o a la depresión o al caos, porque no, ¿cómo voy a hacer para solucionar esto? No, ya se acabó el mundo, no. Ok, detrás de ese problema yo sé que hay una oportunidad que me va a permitir ser mejor, que me va a permitir mejorar. La persona proactiva emocionalmente gestiona sus emociones de forma positiva. Cuando te digo que gestiona las emociones de forma positiva, te estoy queriendo dar a entender que todos tenemos emociones de baja vibración, emociones negativas, como lo quieras llamar. Pero no se trata de quedarnos en ellas, sino de poder aplicar ese antídoto. Que si yo estoy estresado, no quedarme en ese estrés o esa angustia y ese desespero, sino por el contrario, mirar, ok, revisar qué es eso que me está generando el estrés. Normalmente a mí me genera estrés una situación que estoy pensando que se puede presentar, algo del futuro. Entonces es revisar qué es lo que me lleva a generar estrés y empezar a ocuparme de esa situación. Ten presente que no todo lo podemos controlar. Hay situaciones que no se pueden controlar, que se nos salen de las manos. Ante esas situaciones no podemos hacer nada. Sin embargo, hay situaciones que sí podemos controlar, que sí podemos mejorar, que sí podemos manejar. Son en esas situaciones en las que debo centrar mi atención, en las que me debo ocupar para poder mitigar ese estrés que se puede estar presentando. Aprenden a manejar la flexibilidad mental. No existe esa estructura o rigidez como tal mental, no, por el contrario, es flexible y al ser flexible mi mente, estoy abierto a escuchar nuevas propuestas, estoy abierto a generar propuestas de mejora, estoy abierto a poder proponer acciones que nos permitan conseguir esa meta que tenemos trazada, diferentes alternativas, no quedarnos con una, no, tener varias alternativas, que si el plan A no funcionó, yo ya tengo ese plan B, que si ese plan B está un poco demorado, ok, también tengo ese plan C, ¿sí? Eso es tener una flexibilidad mental. Adaptabilidad a los cambios. La persona proactiva se adapta fácilmente a los cambios. Y ahí es donde te digo el tema de las situaciones. Hay situaciones que realmente nosotros no podemos controlar. Nosotros podemos controlar y manejar cómo sentirnos ante esa situación. Podemos manejar y controlar esas emociones que estamos sintiendo una vez las hayamos reconocido y las hayamos identificado. Esos errores que cometemos normalmente en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad, no los vemos como errores y nos quedamos en ellos. No, la persona proactiva emocionalmente convierte esos errores en oportunidades de aprendizaje. A partir de eso que se vivió, se mira qué fue lo que aprendí, qué es lo que debo hacer para no volver a repetir. Eso es tener una mentalidad proactiva y adquiere ese compromiso. Lo más importante es poder adquirir y tener ese compromiso contigo mismo. Cuando tenemos ese compromiso
con nosotros mismos, podemos comprometernos en una relación familiar, en una relación de pareja, en nuestras actividades en la empresa, podemos comprometernos con nuestro equipo de trabajo. Si yo no tengo compromiso conmigo mismo, ¿cómo voy a pretender tener compromiso con los demás? Por eso es muy importante el tema de comprometerte. Y cuando te hablo de compromiso contigo mismo, es tener claro cuáles son esas metas que tienes, es tener claro cuáles son esas emociones que en algún momento te dominan, es saber hacia dónde vas, saber cómo poder manejarlas y poder controlar esos pensamientos. Las ventajas de ser una persona proactiva emocionalmente. Ante esas situaciones difíciles, mantiene la lucidez para poder dar esas soluciones de forma eficiente. Cuando nos dejamos abrumar por las situaciones, nuestra mente automáticamente se bloquea y no genera ideas ni propuestas de mejora. Simplemente se queda estática, se queda congelada y empieza a divagar y a decir cosas que no van para ninguna parte, no están contribuyendo realmente a la solución o a la eliminación de la causa raíz de la situación. Por eso es importante mantener la calma, mantener mi mente tranquila, mis emociones y poder dar esa solución ante esa situación de forma eficiente. Aumenta el rendimiento al momento o en el hacer de las cosas, porque aumentamos ese rendimiento, porque estamos enfocados en nuestro aquí y ahora. No estamos pensando en lo que pueda pasar o lo que ya pasó. Estamos pensando aquí en lo que estamos realizando, hacerlo de la mejor manera, optimizando nuestros pensamientos, nuestras emociones, los recursos y teniendo claridad de hacia dónde vamos. Dar pasos firmes. Mejora la administración y la gestión del tiempo. ¿Por qué mejora la administración y la gestión del tiempo? Cuando somos productivos emocionalmente, tenemos claro para dónde vamos, tenemos claro que nuestras emociones no nos están gobernando y tenemos definidas esas actividades o plan de trabajo para llegar a esa meta planteada. Cuando nosotros tenemos ese plan de trabajo, no nos distraemos, estamos enfocados en lo que estamos realizando, gestionamos de forma positiva nuestro tiempo. ¿Cómo ser proactivo? Enfócate en esa meta. Realmente mira cuál es esa meta, ese objetivo que tú tienes. Realiza una lista de esas actividades que vas a ir realizando para poder llegar a esa meta. Concéntrate en lo que realmente está a tu alcance. Concéntrate en lo que tú puedes controlar. No te distraigas pensando en cosas que no están bajo tu resorte o simplemente no están para tu control, no lo puedes hacer. Enfócate, concéntrate en realmente esas actividades que puedes realizar para que te lleven a esa meta. Observa de forma abierta ese escenario. Haz de cuenta que estás en un segundo piso, en un balcón gigante, y estás divisando todo lo que está en el primer piso. Observa por completo absolutamente todo lo que hay. Cuando tú observas por completo todo lo que hay, tu mente se abre y empiezas a contemplar o a tener en cuenta aspectos que antes no veías. Prioriza lo importante. Siempre tenemos miles de actividades por hacer y pensamos que si no las hacemos todas en el mismo día, hemos sido improductivos o nos atormenta eh, el no haberlas llevado a su fin, ¿no? Prioriza realmente qué es lo importante. Saca 3 actividades que sí o sí debes de realizar.
aprende a diferenciar entre la urgencia y la emergencia. Cuando tú aprendes a diferenciar entre la urgencia y la emergencia, aprendes a clasificar y a priorizar cuáles son esas tres actividades que sí o sí debes realizar. Y las demás que puedas hacer, ok, date por bien servido, que pudiste ir realizando una o dos adicionales. Pero no te coloques metas que sabes que no vas a cumplir porque esto te lleva a la frustración. Esto te lleva al empezar a darte látigo, a sentirte improductivo y finalmente te lleva a que baje tu nivel de energía. Evita distracciones. Muchas veces nosotros, por ejemplo, si estamos en la oficina, en la empresa, entonces llegamos y decimos, ok, eso es lo que voy a hacer, esas son mis actividades. Pero resulta que te pide, por ejemplo, llega un compañero, una compañera, te pone tema de conversación o te pide por favor que la apoyes en una actividad que puede esperar. Y aquí quiero hacerte énfasis en algo. Es muy importante tener como concepto claro que cuando alguien necesita de nosotros, de nuestro conocimiento, de nuestro saber, es importante darle ese apoyo a esa persona, porque esa persona puede estar frenada dentro de sus actividades o dentro de su avance por algo que no sabe que nosotros podemos ayudarle a resolver y que ella pueda seguir continuando. Sin embargo, como te estoy hablando de evitar distracciones, es muy importante cuando lleguen ese tipo de situaciones que hables con esa persona si puedes terminar esa actividad que estás realizando y poder brindarle el apoyo. Porque si hacemos ese corte como tal de tiempo o ese corte de actividad, el volver a retomar nos demanda doble tiempo y nos puede generar o ocasionar cometer errores. ¿Ya? Entonces, es muy importante que te enfoques y tengas presente qué es lo que vas a hacer, cómo vas a trabajar y también es importante tener en cuenta dentro de tu plan o tu organización ese espacio o ese tiempo de esparcimiento, de tomar agua, de relajar tu mente, ¿sí? Esa pausa activa porque no se trata de estar todo el tiempo en función, no, el cerebro también necesita el pausarse, el descansar, el pensar en algo diferente. Y aquí en estas pausas yo te sugiero que mires cuáles son esas actividades que te elevan tu nivel de energía, que te hacen reír, que te sacan sonrisas, que te hace pensar o esos pensamientos bonitos, positivos. ¿Y por qué te lo digo que lo tengas presente? Porque esto, al elevar tu nivel de energía, tu mente se expande y empieza a seguir, o más vale empieza, no, sigue de forma creativa, ¿sí? Esa conexión que haces contigo, te sientes a gusto, estás feliz, generas nuevas ideas. Cuando estamos desde la parte de la proactividad emocional, empezamos a hacer un cambio en la forma de plantearnos preguntas, ¿sí? Entonces es muy diferente decir, "Ah, ¿qué hago hoy?" O más vale decir, bueno, ¿cuáles son mis objetivos y cómo voy a hacer para organizarme y poder llevarlos a cabo? Mira que son dos formas de plantearte la pregunta. Y si ves de la forma en que tú mismo plantees esa pregunta o te hables a ti mismo, así mismo llegan las ideas, así mismo es tu actitud, así mismo solucionas. ¿Qué te parece en vez de decir estoy cansado con esto? Más vale pensar y decir, bueno, ¿qué puedo hacer para estar motivado? ¿Qué puedo hacer para cambiar esta actividad? ¿Qué puedo hacer para disfrutar esto que estoy haciendo? ¿Qué puedo hacer para mejorarlo? O cuando decimos, no, esto me quita tiempo. Es mejor que tú mismo te preguntes, te digas, ok,
¿Cuál es la mejor manera de hacer esto que me cuesta trabajo y me resulte más fácil de hacerlo, más divertido, que me pueda generar tiempo disponible para hacer otras actividades, para crear, para proponer, para distraerme? O no tengo tiempo, estoy ocupado. Más vale preguntarte o decir, ¿qué puedo hacer para sacar el tiempo y poder hacer tal cosa? Recuerda que es muy importante el compromiso contigo mismo. Cuando tú tienes ese compromiso, siempre existirá el tiempo y la forma de poder llevar a cabo la actividad que deseas hacer. Siempre. Tenlo presente. Y entonces ahora nos preguntamos, bueno, ¿qué podemos hacer para estar constantemente en esa mejora continua? Recuerda que es muy importante el estar mejorando, mejorando y mejorando. ¿Y cómo estoy haciendo esa mejora continua? Cuando hago esa revisión de lo que yo estoy haciendo, si realmente está dando o no está dando los resultados que estoy esperando. Entonces, para poder tener esa mejora continua, es súper importante, aquí te llevo a hacer ese paralelo del ciclo PHBA, ¿sí? Entonces es el poder planear, mirar esa autoconfianza, cómo estoy como tal con esa autoconfianza. ¿Realmente estoy confiando en mí o a veces dudo o me siento incapaz de hacer las cosas? Me atemoriza y mejor dicho quedo en pánico, entro en pánico cuando tengo nuevos proyectos o nuevos retos, ¿sí? ¿Realmente me conozco? ¿Manejo esas emociones o tengo conocimiento de cuál es ese comportamiento y qué es lo que me domina? Y súper importante, siempre tener esa autorreferencia. No entres a competir con nadie. Recuerda que tú eres único, tienes tus propias habilidades y eres un potencial. No te compares con los demás. Siempre compárate contigo mismo y busca cada día ser tu mejor versión. Háblate a ti mismo de forma positiva. Mira cómo lo vas a hacer. Mira qué es lo que te motiva. Saca un listado de esas habilidades que tienes. Reconócete. Reconoce esas habilidades. ¿Qué es lo que vas a hacer? Otra forma, o ya con el hacer, es el tema de, ok, la flexibilidad. Recuerda que la proactividad emocional nos permite tener una mentalidad flexible. Entonces es estar desde el agradecimiento en que todo lo que nos pasa es perfecto para poder mejorar, para poder avanzar, para poder generar ideas, proponer eh, mejoras, ¿sí? Son oportunidades que se nos están presentando. La conexión, verifica cómo estás realmente tú conectado contigo mismo. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te lleva como tal a ser cada día mejor persona, a ser mejor en cualquier aspecto de tu vida? Y persiste, actúa, actúa de forma transparente, dinámica, ¿sí? Ejercítate. Si tú no estás activo ni físicamente ni mentalmente, ¿cómo vas a pretender ser una persona proactiva? Recuerda que la acción es el hijo de la creatividad. Cuando tú accionas ante esa idea que tienes, estás manifestando realmente eso que deseas.
Te comparto aquí unos ejercicios que puedes hacer en el momento en que estés en una situación donde sientas que vas a reaccionar. Entonces, empieza a identificar cuáles son esos pensamientos recurrentes que estás teniendo en tu trabajo, con tu familia, contigo mismo, en la parte social, ¿sí? En cualquier ámbito. Empieza a escribirlos. ¿Cuáles son esos pensamientos que se te vienen, ¿sí? Reconoce esas emociones que te generan esos pensamientos. Si te genera angustia, estrés, ansiedad, tristeza, desespero, reconoce cuáles son y mira de dónde vienen. Bueno, pero ¿por qué esta situación me genera tanta angustia? ¿Por qué me genera tanta incertidumbre? ¿Por qué me genera tristeza? Es que, ¿qué es lo que pienso respecto a eso? Cuando tú empiezas a identificarlo, vas a la causa raíz y empieza paso a paso a ir desapareciendo. Ya la emoción tú la vas viendo que llega, pero no te quedas en ella. Busca la manera de mantener siempre tu energía a tope. ¿Qué quiere decir esa energía a tope? Estar contento, ver todos los que, o más vale comprender que los problemas muchísimas veces vienen y casi siempre, por no decir todas, vienen disfrazadas de oportunidades que está en ti el que puedas lograr esos resultados o alcanzar esa meta que te has trazado. Que está en ti el que tengas la mejor actitud y disposición para poder llevar y superar todas esas situaciones que se te presenten. Ten esa disciplina. Disciplínate en ti, mira cuáles son esos hábitos que vas a ir adquiriendo. Organiza tus actividades, organiza qué es lo que realmente vas a hacer. Y agradece absolutamente por todo. Agradece desde lo maravilloso que has vivido y lo que te ha pasado, hasta las cosas que para ti en algún momento no han sido las mejores, pero que finalmente siempre terminan siendo las mejores, porque eso es lo que te lleva a darte cuenta de qué es lo que tienes que mejorar, qué es lo que debes hacer. Agradece siempre por todo, por lo bueno, por lo no tan bueno y por lo que está por llegar. Te voy a dejar con un video que es un video reflexivo, me encanta. Te compartimos este mensaje. Espero que lo disfrutes. Vivimos bajo una cadena de pensamientos que selecciona y aísla un único aspecto de la realidad. Matías Ricard. Un día, cuando caminaban por una región montañosa, Gautama Buda, ya mayor, bajo el sol de mediodía, le dijo a su discípulo Ananda: Estoy sediento, Ananda. Cuando atravesamos las montañas, pasamos un arroyo. ¿Puedes retroceder el camino y traerme un poco de agua? Ananda, deshaciendo el camino, llegó al arroyo. Pero cuando llegó allí, se dio cuenta de que unas carretas acababan de atravesarlo, embarrándolo todo. Las hojas muertas que antes yacían en el fondo, ahora flotaban sobre el agua. Ya no era bebible y, por supuesto, no podía llevársela a Buda. Así que decidió regresar junto a Buda. Además, sabía que unas millas más allá del sitio en donde habían parado, corría un gran río de agua cristalina. Y Buda, que era muy estricto, le dijo: Vuelve otra vez, porque recuerdo que cuando pasamos esa agua era pura y cristalina. Ananda protestó. Entiéndelo, entre que llegamos aquí, pasaron unas carretas por el riachuelo y el agua ya no es bebible. Lo sé, dijo Buda. Pero ve y siéntate a la orilla, lleve el tiempo que lleve. Ve y siéntate. No te metas en la corriente, porque si te metes en ella la ensuciarás de nuevo. Simplemente espera, observa y no hagas nada. Esas hojas muertas desaparecerán, el barro se asentará. Entonces llena mi cuenco y regresa. Ananda fue al riachuelo de nuevo, porque no podía desobedecer a Buda, y allí se sentó esperando. Y esperando, vio que el barro y las hojas muertas se iban asentando despacito, dejando el agua clara y pura, tal cual es su naturaleza.
Llenó su cuenco y de regreso entendió lo que Buda trataba de decirle. Ananda, no te metas en el río. No sigas la corriente de tu mente. Espera en la orilla y simplemente observa. La naturaleza verdadera de tu mente es esa claridad cristalina ensuciada por pensamientos y emociones pasajeros. Gracias por haberte regalado este espacio. Espero que la información que te hemos compartido la puedas colocar en práctica y cada día ser más proactivo emocionalmente.